Sí, el doctor Luis Fallas nos va a presentar una conferencia en Incipit Aristóteles sobre el filósofo griego. Y entonces le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias a Mario por la presentación. Voy a usar presentación, pero voy a tratar de leer. Voy a tratar de leer el texto y espero ser soportable. Espero ser soportable en la lectura. Son 13 páginas, entonces ustedes pueden ir contando y echando, ¿no? De cuanto quieran. Sí. Primero, yo no sé si todos saben qué es lo que significa Incipit, pero en todo caso la presentación va a servir para eso. Antes de iniciar, simplemente agradecer a la escuela la posibilidad de esta conferencia. Esto está en el marco de una serie de presentaciones de la sección, digamos, de tradiciones y debates, y tiene un sentido básicamente de celebrativo esta presentación. Desgraciadamente, por la naturaleza del tema, voy a usar mucho griego, y a lo mejor algunos de ustedes que van a espantarse, decir, va a usar mucho griego, y algunos cuantos van a decir, ¿para qué vine? Entonces voy a tratar de ser soportable pese a eso. Todos los libros de Aristóteles dispuestos a ser publicados tienen un incipit o incipit, según la traducción, que más que merecer atención define un sentido, un telos del texto, un fin último del texto. Yo quisiera haber empezado esta conferencia con esta verdad universal que acabo de expresar, pero fue el sueño dorado inicial que impulsó estas páginas nada más, y fracasó, eso es lo terrible, en el mismo intento. Al revisar los inicios de los trabajos del gran filósofo Aristóteles, que hoy homenajeamos porque fíjense ustedes, si suman 2016 más 384, pues da 2400 años, ¿no? Entonces hoy estamos cumpliendo, digamos, hoy, todo este año estamos celebrando el cumpleaños de Aristóteles. Una ventaja de ser griego es que usted lo celebra todo el año, pues no tiene fecha, entonces en cualquier momento va bien, así que puede ser hoy, puede ser mañana, cuando quiera. Probablemente el estagirita, así se les llamaba a Aristóteles, no sería un buen escritor de encíclicas papales, pues los inicios de sus textos, los incipit, a eso le llamamos propiamente, se llama incipit a los inicios de estos textos. Los incipit rara vez usan palabras que en lo breve puedan marcar el tema y el horizonte, como se supone que lo hacen algunos textos papales, hebreos o algunos escritores particulares, que basta que tengan ese inicio bonito para que todo el texto se llame tal. Pues se debe reconocer que eso no es así. Aristóteles no escribe así, o sea, los inicios no sirven en el modelo hebreo. Cuando yo fui a averiguar cómo era el asunto de qué es un incipit, lo que encontré fue lo siguiente, es que puede hacer que le llamen incipit a el inicio de la obra, las primeras líneas, o una primera línea, o un pedacito, o en cualquier cabeza, incluso un solo encabezado. Les traje un ejemplo, este no tiene que ver con Aristóteles, pero una especie de incipit. Incluso los medievales hacían dibujitos y demás con los incipit. Eso es un caso muy interesante. Ahora, la cosa no da para tanto. Sobre todo, habría que ver qué valor tienen estos inicios de los textos. Pero yo quisiera tener una hipótesis de trabajo en esta charla, centrándome sobre la posibilidad de que algunos textos que no eran estrictamente didácticos de Aristóteles, o que no eran, digamos,
para un grupo muy cerrado, sino que de alguna manera estaban abiertos a un público un poquito mayor, pudiesen dar la posibilidad de que marcaran digamos, un hito para el intérprete de la obra. O sea, que nos sirvan para formar un cierto sentido, un alcance un poco más pretencioso de la obra. Yo quisiera tratar de demostrar, a partir de aquí, que el incipit o el inicio de estos textos puede ser una razón suficiente para distinguir o determinar ciertos sentidos en las obras, ¿no? Uno podría también pensar en otras razones. Los que intentan escribir filosofía, pues a veces se quieren lucir al principio. Yo estudié música y yo recuerdo que decía el director del grupo donde yo tocaba que había que empezar bien y terminar bien. El medio no importa. Si usted empieza bien, parece que toca bien. Y ya uno va como con una acción reflejada. Y si termina bien, si el medio se equivocó, se olvida. La gente casi nunca se acuerda del medio. Solo se acuerda de errores así como muy graves, pero entonces, repito, hay una especie de simulación. Habría que ver, y esa es la evaluación que quisiera hacer. Ahora, hay que señalar que los libros de Aristóteles en general no tienen títulos bonitos, ¿no? Puede tener incipit interesantes, pero títulos no. En general, los títulos dependen de otras cosas. Por ejemplo, algunos títulos, él lo que utiliza es, digamos, nada más el tema, ¿no? Dice libros sobre la física, libros sobre la ética, etc., ¿no? Los libros siempre tienen nombre posterior, ¿no? La ética Nicómaco es un nombre muy tardío respecto de la propia obra de Aristóteles. Aristóteles habla de sus libros, los menciona, por ejemplo, dice los libros sobre analítica, o los libros sobre física, que los libros que cita. Nosotros le llamamos ahora la física, le llamamos analíticos, etcétera, pero eso no, digamos, no es totalmente significativo. Ahora, lo que me parece que es importante considerar es que si el libro no tiene título en el sentido estricto, o no empezó siendo un título, Aristóteles tuvo unas obras que se llamábamos ahora exotéricas, ¿no? y que eran las obras que fueron conocidas por el gran público. Esas obras se supone que fueron muy reconocidas, y algunas eran diálogos al estilo diálogo platónico, y algunos textos que estaban como, digamos, introducciones a la filosofía, ese tipo de cosas. Y esas obras pues prácticamente desaparecieron, y por obras de la casualidad, lo que sea, ¿no? Nosotros tenemos los textos de su biblioteca personal, los que hubiera usado en su momento. Entonces, repito, yo quisiera traer a colación algunos incipit para ver qué sentido puede construir para la obra, y sobre todo si a lo mejor da un poquito más de sí. Y decidí para esta ocasión considerar 4 inicios de obra, ¿no? El inicio de la metafísica, el inicio de la ética, el inicio de la política y el inicio de la retórica. Y voy ahora a tratar de explicitar por qué cada uno. En eso voy a usar el griego, no por necesidad, sino porque están escritos en griego, ¿verdad? Y lo voy a tratar de traducir algunos elementos que me parecen que son significativos. Por supuesto, la idea es que en esta presentación la entiendan como una propuesta de lectura, ¿no? De estos incipit, y que, aunque no lo crean, yo intento que sean atrevidas las lecturas. O sea, que hablar un poquito más de la cuenta de lo que uno debería atreverse, digamos, haciendo una interpretación adecuada. De todos los inicios de las obras de Aristóteles, posiblemente el inicio de esta obra es el más famoso de todos. Esta es la metafísica, la famosa metafísica, ¿no? Esta obra empieza con esta frasecita, ahí lo puse en negrita, que es la primera línea del texto, que lo voy a poner un poquito más grande para que lo puedan ver, que dice, no se los traduje para que se pegaran, tuvieran que estudiar griego para que lo entiendan, ¿no? Que todos los antropoi tuoideina de Oregon Tefisi, ¿no? Todos esos. Entonces voy a explicar más o menos en qué sentido va esta frase. La traducción normal, todos los hombres tienen por naturaleza el deseo de saber, ¿no?
sabemos que la metafísica, y eso creo que es una noción común entre todos, no es una obra idéntica. Yo recuerdo que hace unos años decía un profesor que en clásica, filosofía clásica, que es un curso básico de la escuela de filosofía, todo el mundo tenía que leer la metafísica, ¿no? ¿Entendieron o no entendieron? O sea, ese es el libro que había que leer, ¿no? Y yo después me preguntaba, ¿qué sentido tiene leer una obra que ni siquiera Aristóteles la hubiera pensado junta? Es una reconstrucción hecha por un señor que se llama Andrónico de Rodas, que hace una recolecta de cosas y pone ahí. Pero tiene libros muy específicos que son interesantes. El libro primero, el inicio mismo de la obra, ojo que esto lo escogí yo adrede, ¿no? Es exactamente eso. Todos los seres humanos tienen por naturaleza el deseo de saber, ¿no? Y el texto, repito, es muy complicado para encontrar la realidad, pero en esta parte no. En esta parte es bastante de titán. Ahora, quisiera considerar algunos de los elementos que están en este trocito, en este pedacito de texto. Lo primero que es necesario ver, es el carácter de todos. ¿Por qué hablar de todos? Sabemos que en Aristóteles, en general, hay una tendencia a universalizar, ¿no? Es muy importante que cuando uno hace filosofía, universalice. O sea, llegue a alguna tesis que todo el mundo reconozca. Eso es como una doctrina fundamental. Además, pareciera como que es casi obligatorio llegar a alguna conclusión. Lo que pasa es que estamos empezando. Entonces uno dice, bueno, mira, está empezando ya lanzándonos la idea básica. Pero vamos a suponer que ese todo tiene peso fuerte. A lo mejor, como la idea es que todos nosotros tenemos por deseo de saber, habrá luego de discutir cada uno de los pedacitos. A lo mejor esto puede significar una afirmación contundente de parte de él, optimista sobre el conocimiento, optimista sobre lo que se quiere, o en su defecto, que sea más bien una cuestión retórica. En caso, como que queramos decir, halagar al que lee esto. Todos ustedes son sabios. Como todos ustedes son sabios, ahora están empezando a leer un libro más, ¿no? Dentro que suma su sabiduría. Entonces, a lo mejor es para halagar el oído del que lee. Eso siempre es un poco complicado. Ahora, también podría ser otra cosa, que fuera, ese todo significa, queremos que todos sean así. Entonces, por lo menos tiene esas tres posibilidades. Uno, que confíe plenamente en el conocimiento y la veracidad de lo que ha dicho. Dos, que lo quiera halagar al público, ¿no? Que lean y lo sigan leyendo, ¿no? Y tres, que esto sea más bien una alocución de tipo ética. Yo quisiera creer que este es un texto que intenta ser un tanto cargado hacia la parte más bien, digamos, universalista, me parece. No creo que sea un texto necesariamente ético, pero en todo caso podría ser. Una segunda palabra, porque siempre los inicios ustedes como aquí verlo casi palabra por palabra, que podrían intentarnos es todos los hombres. Una nota curiosa es que no dice las mujeres, ¿no? En griego uno puede decir antropos, geantropos, y geantropos es la mujer. Pero cuando uno dice geantropos es la palabra, joantropos es hombre, geantropos es la mujer pero mal vista, una mujercilla. Entonces yo creo que pantes antropoi no calza exactamente como para que las mujeres sean incluidas, lo cual es natural en una sociedad como la aristotélica, ¿no? Ahora nos hemos vuelto, digamos, amplios en el asunto del género y entonces queremos que Aristóteles diga, pero Aristóteles no lo dice, claramente no lo dice, ¿verdad? A él no le interesa exactamente pensar que las mujeres puedan ser incluidas, pero en todo caso quería advertir que podría ser, ¿no? Que podría ser que incluyamos ahí. Lo que pasa es que entonces no tiene que ser pantes, sino que sería pasan, entonces ya sería otro. La otra palabra, y esta es que yo quisiera, que a mí me genera mucho problema, la palabra physe. Physe significa naturaleza. Creo que a todos los que hemos leído Aristóteles esa parte nos genera mucho problema. ¿Qué significa que sean por naturaleza? La primera acusación que se hace a Aristóteles es que estableció cuál es la naturaleza. Y todo lo que no calza con eso está fuera, no existe.
o es monstruoso, que es una posibilidad terrible. En general, con Aristóteles uno piensa que hay una carga muy importante hacia esa idea de que es posible encontrar una identidad en la realidad tal que permita pensar que eso es una constante. Entonces, diríamos que hay una correlación entre el todos y el naturaleza, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto de la naturaleza? Que posiblemente aquel que no tenga eso, o bien es un evento, o es una cosa rara, o bien no funciona exactamente. Y en eso, a mí me hace recordar un texto que es muy importante, que es al contrario. Vamos a poner el caso del raro. Una golondrina sola, dice Aristóteles, no hace primavera. Algunos dicen no hace verano, pero en realidad el texto dice no hace primavera. O sea, que si aparece un pajarito de esos que marcan el cambio de estación, eso no significa que estamos cambiando de estación. Tiene que haber más pajaritos que uno. O sea, el que exista un caso que rompa con la rutina de la naturaleza, eso no equivale a... Ahora quisiera ir a un punto más, que me parece más interesante, más importante de este texto, aparentemente inocente de todos los seres humanos, tiene por naturaleza, lo que hemos dicho ahorita, tiene por naturaleza el deseo de saber. Es la palabra oregontai. Oregontai viene, es un verbo, ¿no? Y que se expresa, digamos, en diferentes maneras en griego. Tiene que ver con una cosa que Aristóteles llama la facultad desiderativa, lo que yo quiero, lo que me nace. Una cosa con Aristóteles muy interesante es que esta facultad no está marcada por elementos necesariamente racionales. Eso le sale a uno, punto. Yo tengo ganas, no me las impulso. Yo no tengo ganas de estar aquí, no quiero ir, no me está hablando nada que me importe. Entonces, ¿qué significa eso? Que quizás, digamos, el deseo, esta condición natural, es una cosa que surge sin que nosotros tengamos la más mínima intención de que si eso es así, si le hacemos caso a esa alternativa, entonces los actos cognitivos, los de conocimiento, los actos lógicos, están fundados aparentemente en un acto no lógico, no racional, no voluntario, si me permiten usar la palabra. Y entonces es posible que la cuestión se vuelva hacia una tendencia un poquito más relacionada con lo ético, de nuevo, si uno quiere decirlo, o relacionada con las condiciones, digamos, naturales, pero que no son fáciles de medir. El pedacito que sigue, si ustedes lo ven aquí, dice: signo de esas cosas es el amor a las percepciones, lo que dice inmediatamente en griego. Y evidentemente dice ahí, habla de un amor, ¿no? Entonces igual, si ha venido hablando de un deseo, el deseo se expresa luego como amor, incluso, agapesis es un amor, una especie de complacencia especial con eso que está ahí. Entonces, ese oregontai marca un horizonte particular, ¿no?, en la manera en que nosotros deberíamos acceder a esta obra tan compleja que llamamos metafísica. La otra cosa que yo quisiera recalcar, que la otra palabrita, no me queda más que una, es la palabra eidein. Esa es muy sospechosa, porque, voy a decirles, eidein significa saber, todos tienen ganas de saber, pero él debió haber usado gnoskein, es otra palabra, que significa conocer, saber como conocer, pero él dice saber como ver. Y entonces aquí marca una cosa muy interesante. Voy a repetir para que vean un poco el sentido. Me imagino que alguno habrá escuchado las ideas de Platón. Esta palabra, esta palabra está cerca de eido, la palabra donde viene luego, uno puede relacionarla con eidos, ¿no? Y entonces eidos se tiene que ver
con saber, pero como viendo, ¿no? Entonces, es muy interesante porque la aspiración básica es a un conocimiento visual. Esto incide en una lectura particular que podría ser uno de la metafísica, de este inicio de la metafísica. Dice, mira, este es de nuevo Platón. De nuevo Platón. La acusación es clara, o sea, ¿por qué está empezando un texto de historia de filosofía? Aristóteles, básico, es el libro primero, es una especie de historia de la filosofía, porque empieza diciendo que el conocimiento que todos queremos es como el de Platón. No sé, eso es sospechoso. Él va después a decir que nosotros los platónicos queremos no sé qué. Entonces hay una especie de apuesta inicial muy curiosa por un cierto platonismo en esta versión. Solo eso quisiera concluir de este texto. Vean que son unas poquitas palabras, lo único que no trabaja el artículo, pero ya es como muy majadero, ¿no? Pero me parece que eso podría ser un signo interesante. Voy a dar ahora otro paso, otro inicio, ¿no? Ahora vamos a la ética Nicómaco. Es un texto mucho más tardío, según toda la tradición, en la obra de Aristóteles. Y como ustedes se pueden dar cuenta, yo esta vez cogí más textos, son más de una línea, y decidí que parar aquí. Se supone que si lo hago así, se devuelve, pues es así. Más o menos para que tengan una idea, el incipit debería terminar con el finitai, ¿no? Con un tender. Pero yo quiero solo hasta aquí, porque no me da tiempo, si no, no termino de explicar lo que me interesa. Este texto tiene unas apuestas que quisiera explicitar un poquito más. Voy a leer lo que escribí porque así no me pierdo demasiado y no me extiendo más de la cuenta. Este inicio de la ética Nicómaco hace una concesión inesperada para quien se supone que hace mucho tiempo ha tomado la distancia respecto de su maestro de filosofía, respecto de Platón. Acabo de decir que era aparentemente platónico en la metafísica, aparentemente. Y el texto dice, bueno, vamos a traducirlo: todo arte y todo método, lo mismo que toda praxis, pues no está toda, pero toda práctica y toda elección, ¿no? Tienden, ¿no? Parecen tender a algún bien, o parecen buscar algún bien, eso es lo que dice. Bueno, o sea, el texto se trata nada menos que aceptar, y eso es un paso fundamental en este texto, de aceptar la tesis finalista de la República de Platón. El bien o la forma de bien, dígase en el nivel que corresponda, resulta la meta por excelencia de nuestras virtudes, capacidades morales o intelectuales. Recordemos en adecuación a las imágenes del libro sexto y séptimo del diálogo de Platón, que para explicar lo pleno, el papel de la inmanencia, se ha utilizado la metáfora de la luz. Y además una gradualidad en el proceso de acercamiento al objetivo máximo, que es el sol, ¿se acuerdan? En las imágenes que están en la República. Que supone que van dándose atisbos de lo que vendrá. Se supone que uno va gradualmente acercándose a ese saber. Lo bueno, que es un poco la meta aquí, ¿no? Tiene un número de manifestaciones enormes, dependiendo de la luminosidad. Así si hablamos de lo político, lo moral, la cuestión es clara, porque se trataría del horizonte que busca siempre decisiones en las decisiones y las actuaciones. En el plano epistémico también tendríamos, según este texto aparentemente, que tender a ciertos fines próximos o incluso más universales. Ahora, digamos que eso es la generalidad, pero yo no quiero demostrar aquí que es otra vez Platón, ¿no? Lo que quiero demostrar es otra cosa y quiero ir hacia otra parte, precisamente aprovechando este incipit. Y lo que quisiera ponerle énfasis es a la palabra dokei. Dokei significa, pues, en tradición griega, lo que parece. Fíjense que antes dijimos, todos los hombres, para decirlo así como dice Aristóteles, todos los hombres tienen por naturaleza, así son. En cambio aquí está diciendo, todas las técnicas y todos los métodos, ¿verdad? Parecen. ¿Ya?
Eso es una carga distinta, como que Aristóteles ha cambiado de postura. Hubo el juicio aquí, cambió. Esta es una obra que posiblemente, yo voy a quemarme un poquitito, yo creo que esta obra era para ser publicada, ¿no? Pero no era para ser publicada en el momento en que estaba Aristóteles en boga. Yo voy a dejarla ahí para que en el futuro se leyera. Ya les digo, este uso de este verbo es muy extraño, porque pareciera que uno esperaría que la tesis fuerte, ¿no?, debería ser todo es, ¿no? No parece, no es que nos parece, no es que creamos, ¿no? Ahora, claro, el problema es que en la ética va a tratar temas que pueden cambiar, pueden mutar, ¿no? Y eso es muy problemático porque uno sabe que no va a poder sostener tesis totalmente consistentes. Uno sabe que en términos de las éticas dan para más de alguna tendencia. Y lo peor no es esa palabra, todo eso que parece puede ser un error, ¿no? Es que llega un momento en que dice tienden a algún bien, y aquí esa palabra algún es sumamente problemática porque relativiza claramente la situación. No importa cuál, ¿ya? Algún, el que bien venga, decía que los bienes son relativos. En consecuencia uno puede decir, bueno, dependiendo de cuál es la cosa que me interese, eso va a modificar el sentido. Aristóteles luego va a decir que hay tres modos ideales, o tres modos usuales, digamos, fundamentales de vida. La vida filosófica, la vida, digamos, que podemos denominar placentera, ¿no?, y la vida política. Y de esas, a él no le gusta la placentera y habla mal de ella. Pero eso porque él quiere quedar bien con la gente que lo está oyendo. Pero en realidad es perfectamente posible. Es uno de los bienestares, ¿no? Ahora, entonces, fíjense que en este caso, muy interesante, es que uno podría decir, fundamento de una ética posible, que de cualquiera, aparentemente, querría algún tipo de bien, no importa qué sea. Oye, pero si escoge una cosa muy mala, ¿qué podría ocurrir? Bueno, no importa, está demostrando lo fundamental, el inicio fundamental. Es muy problemático lo que acabo de decir por varias razones. Porque, en principio, praxis y prohíresis son las dos palabritas. Práctica y decisión son actos razonados. Son actos que están fundados en una racionalidad. ¿Qué podríamos atribuir, en buena línea, a actos filosóficos, digamos? Actos debidamente fundados. Y si los actos debidamente fundados dan para cualquier cosa, Aristóteles se puede convertir en un relativista. Entonces eso, por supuesto, escandalizaría a cualquiera que quiera leer ese texto así. Bien. Ahora, la dificultad, por supuesto, del resto de la frase, esta frase inicial, no solo es eso, es que los temas son volátiles y complicados. En Aristóteles hay una formulación, dice que los temas de la ética tienen que ver con cosas que cambian. Tienen que ver con cosas que podría ser de otra manera, así es como se dice, podría ser de otra manera. Y esto es sumamente problemático. Uno normalmente piensa que deberían estar fundados en alguna cosa sensata, ¿no? Pero voy a aprovechar para explicar, digamos, elementos que estarían aquí. Tal vez vamos palabra por palabra, porque de nuevo, fíjense que el uso de pasa no es gratuito, pasa es todo, otra vez, ¿no? Pero fíjense, la palabra tecne es arte, ¿no? ¿Cuáles son los artes posibles? Hay un montón, ¿no? ¿Por qué cita tecne? Porque él está hablando de una de las partes fundamentales de la ética Nicómaco, que son las virtudes intelectuales, ¿ya? En ética no se puede hablar solo de virtudes éticas, tenemos que hablar también de virtudes intelectuales, y eso es una fundamental. La segunda cosa es el método, ¿verdad?, el camino. Entonces todo camino y todo esto busca un bien. Fíjense que esa es la misma cosa, ¿no? Entonces todo saber busca un bien. Si hacemos, digamos, caso a eso,
habrían varias posibilidades para entender cuáles son los métodos y los procedimientos. Una de las lógicas que surge en Aristóteles, por lo menos, es que la técnica por excelencia, digamos por lo menos para la temática que tenemos, es aquella que llamamos logisticón. Logisticón es la técnica del razonamiento, ¿no? Y hay otra técnica muy importante que llamaba doxástica, o sea, la cálculo más o menos como opinando, vamos a ver, más o menos como opinando, el manejo, digamos, de la opinión. Según esta vía, uno más o menos se puede agenciar, ¿no? Cuando hablamos en ética de nuevo, de las distintas modalidades de conocimiento, puede pensar que se trata o bien de calcular lo que es más adecuado, o pensarlo in situ, o razonarlo, ¿no? Entonces hay diferentes modalidades, diferentes estilos, ¿no? Y es muy curioso que sea el puro inicio, que cuando dice eso, que lo ponga, y que además ponga esta formulación. Habría que decir, por cierto, la palabra técnica aparece muchas veces en la ética, en cambio la palabra métodos no. Métodos sale muy pocas veces, y se usa para otras cosas que no son exactamente las que nos interesan. Lo que sí es cierto es que ambos marcan un camino que normalmente nosotros no lo pensamos tanto en ética. Muchos de nosotros pensamos que la ética se refiere a portarse bien, no a saber cómo hacerlo, ¿no? Y parece que Aristóteles está claramente apostando por la ética como un saber sobre la praxis, ¿verdad? Antes que una praxis. Pero eso es la primera cosa que parece, es un saber. Ahora, lo mismo que la praxis y la prohíresis, y eso se habla, fíjense que son los otros dos conceptos. Voy a referirlos muy rápidamente. La palabra prohíresis es decisión. La decisión es uno de los elementos centrales, digamos, de la obra del pensamiento de la praxis aristotélica. La prohíresis es la capacidad de decidir. Eso está fundada básicamente, digamos, en una condición: que usted tenga capacidad de deliberación. O sea, que se piense las cosas, que tome todos los pros y contras, y luego decida, ¿no? Y luego decida. Cuando uno, por ejemplo, va a hacer algo, por ejemplo, escoge carrera, digamos, para señalar a algunas personas que aquí han elegido carrera mal, ¿no? Pues puede hacer que esté fundado en una mala deliberación, ¿no? Se supone que toda praxis, repito, está fundada en esa cosa. Y las praxis, y esa es la palabra, la otra, son las prácticas, ¿no? Diría Aristóteles que las prácticas están fundadas en un adecuado procedimiento de deliberación y de elección. Esos son como los dos elementos tan correlacionados. Ahora, fíjese una cosa muy interesante. Y eso es lo que quisiera apostar. Bueno, esas cosas, el conocimiento, las prácticas y las elecciones, muestran que todo se dirige hacia el bien. Cuando uno lee la ética aristotélica, siempre piensa: mira, me senté a ver y aprendí a ser virtuoso, y me enseña cómo ser virtuoso: ser correcto, ser honesto, ser valiente, etc. Entonces uno piensa en términos de las virtudes básicas del ser humano. Las virtudes políticas, por ejemplo, la justicia, digamos, aquello de sopesar con magnanimidad, tratarse a sí mismo y tratar a los demás, etc. Hay un montón de virtudes. Entonces uno piensa, siempre reduce la ética aristotélica a las virtudes. Otro elemento fundamental de la ética, que uno supone que está siempre de base, es, digamos, la amistad. Siempre aparece muchas veces, que es otra, digamos, una buena práctica para una comunidad política. Lo mismo que el problema del placer, porque hay que contenerlo y saberlo escoger, ¿no? Y hay otros, digamos, unos cuantos temas más que uno dice: bueno, eso es lo fundamental. Pero, ¿cuánto dedica Aristóteles a explicar métodos? Muy poco. ¿Cuánto se dedica a la técnica? Un capitulito chiquitito. ¿Cuánto dedica a la praxis? Le dedica, digamos, que algunos elementos del libro tercero. Este es un libro grande, estamos hablando de 10 partes,
solo la parte tercera, el libro tercero es donde se menciona más o menos. Y lo prohibiris todavía es un poquito más amplio. Pero fíjense que si uno dice, qué raro, apostó por el tema ético y no habló del mismo al principio. No habló de toda virtud, toda amistad, no dijo nada de eso. Es más, lo único que metió fue el gol del bien, pero eso por generosidad con Platón, digamos, ¿verdad? Porque todavía se siente un poco fiel a eso. Pero en realidad, el motor de una ética posible parece que anda por otra parte. Permítame interpretar qué significa eso, ¿no? Para mi interpretación, Aristóteles está pensando en cómo direccionar una ética, las éticas hacia un pensar sobre la praxis, y a la praxis no sobre la universalidad, sino sobre los actos concretos. Entonces, por eso es que él remite y dice dokei al final. Por eso es que él quiere mostrar e insistir en que parece que, ¿ya? Así que este Aristóteles, ¿no?, es mucho más lanzado, no tanto a la gran teoría de lo ético, ¿no?, sino al gran problema de cómo entender la praxis inmediata que yo tengo. Esto nos permite dar algunos pasos en lo que son algunas de las éticas, por ejemplo, que han interpretado Aristóteles. Algunas de las éticas que interpretan Aristóteles la convierten en un señor de virtudes, ¿verdad? Un señor que se dedica a enseñarnos qué es lo bueno y lo malo, y lleve un justo medio, y haga no sé qué. Y este texto me permite a mí pensar que más bien lo que me obliga más bien es a corregir nuestros procedimientos metodológicos para acelerar un enfrentamiento mucho más instalado en la cotidianidad, en la pragmaticidad. Esa sería la lectura de la ética nicomaquea en este pedacito. Repito, vea que es el inicio de la frase, no estoy mintiendo, que estoy empezando con los textos iniciales. Ahora quisiera mostrarles la política. De la política uno podría decir, mira, de todo ese texto, el texto es muy largo, es desde aquí hasta acá. Y dice muchas cosas, muchas cosas, pero yo me quiero centrar nada más en un pedacito, ¿no?, en la razón de por qué tendemos en la comunidad a hacer las cosas buenas y demás. Y me quiero centrar nada más en estos trocitos que son muy particulares. Fíjense que esto suele traducirse así, más o menos: toda ciudad vemos toda ciudad como una comunidad. Yo me atreví a hacer una traducción para diferenciada, pensando en el texto. Ahí más bien dice: toda ciudad la vemos como siendo una comunidad. Ustedes dirán, suena muy feo, como siendo una comunidad, pero ahí es donde yo quisiera recargarme. Es más, quiero ser absolutamente blasfemo en este sentido. Puedo hacer una lectura fenomenológica del texto de Aristóteles. Así, hay alguna gente aquí que se puede ofender, y espero que se ofenda, ¿no? Intento, va a ser una lectura incluso trascendentalista de la obra aristotélica aquí. Fíjese, ¿por qué decir que, si ustedes revisen las traducciones de la política, el inicio de la política, puesto que toda ciudad es una comunidad, ¿no?, no es que la vemos, ¿no?, sino que no así. Aristóteles dice claramente que la vemos, ¿ya? La vemos. Es más, oromen, esa palabra, ver, nosotros la vemos, esa palabra está muy cerca de la otra palabra que vimos en la metafísica, es el eito, es muy terriblemente cercano a eso.
Pues bien, él dice explícitamente, ¿no? Explícitamente que nosotros vemos de esa manera las ciudades. Y ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el núcleo? Lo que siempre se ha dicho es muy sencillo. Según Aristóteles, la ciudad es ciudad en la medida en que es una comunidad. Eso es todo. Pero él dice, repito, la vemos. Nuestra percepción es tal. No digo la creemos, nosotros la percibimos como tal. ¿Qué significa esto? Entonces ahora, de nuevo, la palabra pasa, no la voy a, porque ya lo supongo, siempre estamos hablando de universales, ¿verdad? Pero la palabra polin, permítame hablar, polin es polis, ¿ah? Polis de una política y todo lo demás. Bien. Aristóteles había, antes de escribir esto, había hecho una revisión enorme, posiblemente, o algunos de sus alumnos, para los que estaban leyendo ese texto, había hecho una importante revisión de constituciones griegas. Se supone que esto nos recolecta de 133, ¿no? De esa solo quedó una, que es la famosa Constitución de Atenas, ¿no? Lo único que tenemos y encontrada muy tarde, ¿no? Pero los otros se nos perdieron, ¿no? Pero si él dice que todas las que conoce, las vemos como siendo una comunidad, algo debe ser que sí eran, ¿no? Aparentemente eran comunidad. Bueno, primero, alguna aclaración. ¿Qué es una polis? Permítame hacer una explicación muy sencilla de qué es una polis. En griego usted dice polis y dice ciudad. Y hay otra palabra que es asti. Astu. Astu también significa ciudad. Pero ciudad como astu es el lugar. ¿Ya? Y polis no es el lugar, es la gente. La gente que pertenece a la polis. O la gente que conforma la comunidad. ¿Ya? En otras palabras, San José, si fuese una polis, no serían ni los edificios, ni las calles, ni lo feo que nosotros solemos ver de San José. Sino que lo feo sería, si fuera una polis, lo feo somos nosotros. ¿Se entiende? Claramente, ¿verdad? Nosotros seríamos los desgraciados, ¿no? Etcétera, etcétera, porque nosotros los culpables de que esa comunidad sea como a la comunidad que es. ¿Ya? Si fuera asti, si fuera por ser asti, entonces serían los edificios y las cosas esas que vemos que a algunos no nos agradan, básicamente. Bien, entonces, entendido eso así, ¿no? Uno puede suponer que cuando él dice que vemos toda polis como una koinonía, esa palabra koinonía, como una comunidad, pues parece que lo que vemos es a las personas que están ahí conjuntadas como una suerte de koinonía. Ahora la palabra koinonía, que es muy importante, porque si no lo entendemos, no. La palabra koinonía tiene antecedentes importantes. Uno es koinon, que significa común. Tienen algo de común, ¿no? Algo en lo que se comparte. Recuerde que uno puede ser, en griego uno dice, usted es ciudadano, entonces usted es polites, ¿no? Parte de la polis, ¿no? Polites. Pues, por cierto, y muy interesante, si usted no es polites, es un idiotes, ¿no? Y ya saben que idiotes pues, es hasta feillo, pero es así. El idiotes es un particular, ¿no? Uno que no es polites, ¿no? Digamos, por ejemplo, los de la nación, digamos, intentaron ser idiotes económicamente, digamos, y ganar por fuera de la ciudad. O no pagar impuestos, entonces son idiotes en el sentido más estricto. Idiota, digamos, mejor parecer más sensato con el tiempo. No imbéciles, idiotas, ¿no? Entonces fíjense, claro, sobre todo si lo agarran, ¿no? Porque después uno si no sería mucho más interesante. Pero fíjense, de nuevo a la cuestión, la koinonía es una comunión, una relación. Pero yo me atrevería a pensar que Aristóteles está mucho más cerca de una versión un poquito otra vez a Platón. La palabra koinonía en Platón significa más o menos participación.
Para Aristóteles, ¿había polis? Sí, solo si uno tenía razones de comunión. O sí, solo si participábamos de esa comunidad. O de lo contrario, entonces simplemente, repito, no existe estrictamente comunidad. Si eso es así, Aristóteles decía más o menos, nosotros, en este texto diría, si yo soy parte de una ciudad, es porque yo me siento partícipe de ella. Si yo soy parte de una comunidad política, es porque soy, no un miembro, no, yo soy alguien que está en sí. Por supuesto que esto de nuevo nos metemos en un enredo, porque nosotros la vemos así, dice él, no es que es. Entonces a veces Aristóteles se le ha cargado, se le ha dicho, dice que es, y aquí él no está diciendo eso. Yo la veo así. Idealmente, si quieren, es una postura ética. Lo que demuestra el texto es que él está haciendo una lectura desde su perspectiva, o desde la perspectiva de la gente que lo está leyendo, o la gente que lo está viendo, que ha trabajado posiblemente con él, y dice, mira, ve, todas las ciudades, nosotros, véanlas, así las vemos nosotros, así las percibimos, así las concebimos. ¿Ya? No es que son así, es que así tienen que ser, así deberían ser, o así las estoy viendo. Entonces, este incipit, repito, con el anacronismo espantoso que acabo de decir, ¿no? Parece una especie de lectura desde la escuela aristotélica de cómo se ha de entender una ciudad. ¿Ya? Una postulación que a lo mejor, repito, es una visión de ellos, o a lo mejor es una perspectiva ética, pero ya eso sería atreverse demasiado. Y ya, para que no cansar más de la cuenta, quisiera hablar de la última obra a la que me quería referir, que es la retórica. El incipit de la retórica es maravilloso, maravilloso. Es muy largo, pero yo solo voy a usar, otra vez, es poco responsable hablar tanto, y ya por si hablar más de la cuenta es muy problemático. El incipit debería ser mucho más que hasta el punto alto, debería ser casi terminar, no sé, es que es muy muy largo, por lo menos hasta este punto alto, digamos, si no hay varios puntillos. Pero fíjense, lo que quiero referirme es hasta este puntillo. Hay que decir que los antiguos no tenían puntos, así que esto es un invento interesante para hacer. Y solo quiero referirme a esto. La retórica es un antistrofos de la dialéctica. ¿Ya? Y volvemos a los problemas de las palabras, ¿verdad? Que una, qué pereza, pero qué remedio. ¿Verdad? Bueno, entendemos la retórica, voy a decirlo despacito, pero pues lo tenemos claro. Entendemos la retórica pues como una disciplina que tiene que ver con una manera específica de hablar, ¿verdad? Una manera específica, una técnica para, digamos, para comunicar, ¿no? Una técnica que además intenta ser persuasiva, ¿no? La retórica es de las armas más importantes en la Grecia antigua para poder hablar incluso sobre lo político, porque yo voy a construir, ¿no?, incluso mi poder en la medida en que sea capaz de persuadir a la comunidad o persuadir a los que me escuchen, que normalmente la retórica se usaba en juicios y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, digamos, en principio la retórica, por cierto, si ustedes ven el libro, tiene sus técnicas. Dedica 3 libros a la retórica, y sus técnicas, y entre las técnicas uno tiene que saber cuáles son las palabras más adecuadas, cuál es la fórmula ideal para poder conversar con nosotros, y además digamos, cuáles son las mejores formas de hacer un discurso. Y después, una cosa que es muy importante es tomar en cuenta no solo eso, sino los otros elementos que están a la par del discurso. Por ejemplo, ¿cuánto puedo convencer? ¿No? ¿A quién voy a convencer? ¿No? ¿Cómo lo voy a convencer? ¿No? ¿Y para qué? Entonces, digamos, muchos elementos de esa naturaleza. Una cosa que casi a todos los que vemos la retórica nos gusta es la parte que tiene que ver con qué pasa en el oyente, ¿verdad?
cuáles son las emociones que lo marcan. Y eso es una parte fundamental que está en el libro segundo. Eso es una cosa que suele gustarnos creo que a todos y nos emociona de especial. Ahora, la retórica, y repito, esta disciplina, que es la que va a tratar él, dice él, que es una antistrofos se los puedo explicar, de la dialéctica. La dialéctica, ese es otro problema distinto. Dialéctica en general, en la tradición griega se dice de muchas maneras, muchas maneras. Digamos que las maneras usuales, uno esperaría que la platónica sea una, ¿no? La dialéctica platónica es aquella que me permite, a partir de un esfuerzo constante de lucha entre tesis, llegar a la tesis más alta, ¿no? Y por eso la dialéctica en última instancia es como la filosofía más alta que hay, ¿no? Esa es la forma ideal para encontrar los últimos niveles de conocimiento. Hay dialécticas de otras naturalezas, hay dialécticas que van un poquito más abajo, pero digamos esa sería la cuestión. En Aristóteles esto no es así. Tiene un libro que se llama Los Tópicos, donde él trabaja lo que denomina dialéctica, y que él sabe, poco más o menos, que hay, digamos, varios problemas que tratar, por ejemplo, lo propio, el género, varias cosas que son diversas. Pero en general, la dialéctica es, digamos, una ciencia de las ciencias, una especie de metaciencia, ¿ya? Una especie de epistemología, para ponerlo de otra manera, ¿no? Una especie de epistemología. Lo que hace básicamente es, digamos, señalar cuáles son los mínimos posibles para entender, ¿no? Concebir aquellas cosas que son un poquito complicadas. En los tópicos, él, por ejemplo, discute las cosas que uno, decir, bueno, digamos, son muy complicadas, pero de las que todo el mundo habla, ¿ya? ¿Será, por ejemplo, posible que exista un ente fuera de la naturaleza? Parece que no. Parece que no. Hay gente que ha dicho que sí, hay gente que ha dicho que no. Entonces, ¿cómo discuto eso si yo no lo veo, el ente ese? Bueno, vamos bajo una cierta plausibilidad. Eso es lo que suele decir uno con dialéctica. Entonces, la dialéctica, digamos, como que me permite tomar ciertas libertades y asumir ciertos temas complejos, ¿no? Que van incluso al punto de que es capaz de discutir cosas que no deberían de discutirse. Por ejemplo, nosotros no deberíamos discutir sobre principios, ¿no? El principio de no contradicción no debería generar ninguna disputa. Todo el mundo debería aceptar que las cosas son iguales a sí mismas, por ejemplo, ¿no? Y que no puede haber contradicción. Y sin embargo, en dialéctica podemos atrevernos a hacer la discusión. Entonces, digamos que la dialéctica se atreve un poquito más allá. Ahora, si la dialéctica es así, la dialéctica juega con silogismos que son plausibles, con razonamientos que son plausibles. Y entonces, digamos que anda por espacios, digamos que son un poquito difíciles. Uno dice, bueno, mira, entonces se parece, porque la retórica también, para convencer, se vale de argumentos que son plausibles, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero convencer a alguien de algo, digamos, yo les digo, vea, vamos a comer todos ahora que salimos aquí a la soda de Generales porque es riquísimo y tengo que invitarlos a todos y me sale más barato, ¿verdad? Entonces, posiblemente yo sea más sincero y digo, es que me sale más barato que si vamos al Pomodoro. Entonces usted dice, pues está bien, tiene razón, ¿verdad? Pero hay una razón ahí económica de fondo, es un agarrado, ¿verdad? Pero digamos, uno puede decir argumentativamente que mi argumento es válido, digamos, en términos de la correspondencia o no, pero digamos, yo quiero convencerlos. Entonces uno a veces se deja convencer, ¿no?, según la naturaleza del problema, ¿verdad? Pero uno podría convencerse de otra cosa también. Entonces ahí como que hay cosas en las que yo me dejo de alguna manera convencer por lo que me parece más sensato. Lo que me parece más sensato. Bueno, eso, digamos que en eso parece que son similares la dialéctica y la retórica. Pero esta es atrevida filosóficamente, esa se mete con temas difíciles, atiende a esos con una cierta plausibilidad, y la retórica también, pero no es atrevida filosóficamente. La retórica es una herramienta,
para convencer, que uno utiliza normalmente para expresarse en público, ¿no? O que la tiene que entender para tal. Ahora, entonces ahora el núcleo, y eso es lo que para mí me parece más interesante, la palabra antistrofa. Tengo que hacer, yo no sabía que era antistrofos. La traducción usual, contraparte. Contraparte, ¿no? Otra traducción es la paralela. También se traduce, a ver, por aquí busqué otras traducciones. Bueno, sería como convergente. Se parece, analógica. Y parece, yo creo que nosotros tenemos una traducción muy bonita en español, que es la traducción de un William Quintín Racionero, que atrevidamente decidió no traducir y puso: la retórica es la antistrofa de la dialéctica. Yo como imagino que les pasa a ustedes, yo no sabía que era la antistrofa, entonces tuve que ir al diccionario para ver qué significaba, ¿verdad? Y entonces estuve averiguando sobre la antistrofa, le pregunté a gente de poesía, que parece que estaba por ahí, y parece que los ahora no usan antistrofas, no usan estrofas ni antistrofas ni nada, lo que usan es una libertad caótica de palabras. Entonces yo no entendía muy bien, entonces, repito, porque le estoy preguntando a gente muy complicada. Y luego, revisando, ya sabe que uno puede recurrir a distintas cosas, desde Wikipedia hasta lo más cierto o menos cierto. Y Wikipedia fue lo mejor, pero en todo caso, digamos, me fui a otras páginas para simular, pero Wikipedia estaba mucho más claro, ¿no? Y decía más o menos lo siguiente: una antistrofa es la segunda parte de un poema lírico, ¿no? Hay una estrofa, después una antistrofa y después un épodos, ¿no? El épodos es como la conclusión. La cosa que está más o menos así. Yo digo, por ejemplo, una estrofa, un poema, normalmente tiene métrica. Estoy hablando de poesía coral antigua. Entonces, tiene una métrica, tiene una medida, ¿verdad? Digamos, usted usa un cuarteto, por ejemplo. Depende de la cantidad, ¿no? Y la antistrofa tiene la misma cantidad de versos, con la misma métrica, pero lo dice distinto. Y el épodos ya es totalmente diferente. Es como más versos y es como la conclusión. Todavía no entendí, porque dije, bueno, si la retórica es una antistrofa de la dialéctica, o tiene esa antistrofa para la dialéctica, puede ser que sea una segunda parte, ¿verdad? Que la retórica, o sea, que la filosofía, ¿no? Que vamos a suponer que dialéctica fuera filosofía, pues yo sí, generosamente voy a suponer que eso es así, ¿no? Y filosofía ocupa de una retórica en segundo lugar para que explicite lo que antes estaba vacío, ¿ya? O lo que antes estaba más o menos explicado. Yo me atrevería que eso está bien, pero voy a decirles más o menos cómo funciona en términos un poco teatrales. No me voy a parar, pero debería cantarlo y todo. La estrofa, dice, la estrofa, así en el teatro, por este lado, en el escenario, estaban los de la estrofa, el coro, ¿no? O si no, un solista, que dice la estrofa. Y luego, del otro lado del escenario, se daba vuelta un coro que le responde y le dice la antistrofa, ¿no? Y después aparece un épodos que ya era el final feliz, digamos. Y las dos, esta y aquella, con la misma cantidad de estrofas, con la misma cantidad de tiempo en la dedicación, ¿ya? Si eso es así, si eso es lo que es atribuido, le voy a decir, muy atribuido de parte, no es una contraparte, no es simplemente una contraparte, son dos momentos fundamentales. Una cosa muy importante: si usted se lee solo la estrofa, no entiende la obra. La antistrofa le completa el sentido, lo dice distinto, pero lo completa. Yo no entendía exactamente qué significaba esto que me dijo Aristóteles en el puro comienzo de la retórica, hasta que me puse a pensar,
Y cuando uno hace filosofía, ¿qué hace? Y yo me atrevería a decir lo siguiente, eso va a ser el pingo de esta charla. Es lo siguiente: pareciera como que la gente de filosofía va a tener en algún momento que dice que hace dialéctica, que hacen sus estrofas, hacen sus argumentaciones, tiene que dar un segundo paso, ¿ya? O alguien tiene que darlo y convertirlo en un elemento que socialice el sentido, ¿no? Que permita una interpretación, ¿ya? Porque si no, queda, como diría mi mamá, sonta, quedó a medio palo. Entonces, siguiendo a Aristóteles, quizás vamos a tener que cambiar un poquito algunas cosas en nuestra escuela, Mario. O sea, parece que esa parte de la retórica habría, si uno le hace caso a Aristóteles, en el 2400 hay que hacerle años hay que hacerle ningún caso, ¿no? Quizás habría que replantear la posibilidad, ya de por sí lo tenemos. Desgraciadamente, uno, vamos, en hipótesis que en la escuela hiciera filosofía, después termina haciendo educación. Y casi ninguno nos preparamos para esa segunda parte, y por eso el contracanto hasta feo nos sale. Y no explicamos bien, y lo que hacemos es sonarnos a la gente, ¿verdad? Y cantamos mal. Pero de verdad que está clarísimo, una antistrofa es aquello que completa el sentido para una dialéctica. En este caso, la retórica es como contraparte, es la segunda cara necesaria de la filosofía. Y este año, efectivamente, estamos en el año de Aristóteles, estamos en un año en que debemos tener muchas celebraciones. Aristóteles es grande por muchas cosas, ¿no? Yo tendría que decir, y ahora sí para cumplir de verdad, que yo casi había sostenido sistemáticamente que Aristóteles era muy mal autor, muy mal escritor. Y después de sentarme a revisar solo los primeros pedacitos, las primeras líneas, me di cuenta de que yo no lo he leído. Hay que sentarse a leerlo de verdad para ver qué tan mal autor es, y no lo es. No escribe como Platón. Es que son antistrofas, no lo creo. Pero la verdad es un maestro de la palabra. Y creo que merece Aristóteles mucha más atención en su obra escrita, no tanto necesariamente en sus contenidos, cuanto en su estilo y en la fuerza de sus palabras. Muchas gracias. Gracias a vos, Luis. Ahora sí me acordé tu nombre. Sí, viste. Seguidamente abrimos un espacio para preguntas o intervenciones del público. Sí. A mí me parece, digamos, que el libro de Sabater, de Ética para Amador, se parece mucho entonces a la ética de Nicómaco, digamos, en ese sentido de que busca entender la ética como una forma de vivir su vida y no como algo que yo pretendo llegar a formular como es. Es posible. Yo la obra de Sabater, la verdad que no la conozco nada más casi de oídas, no puedo decir que la entiendo, ni la puedo valorar como estrictamente, pero si se trata de una ética muy enfocada sobre cómo pensar este problema y luego, antes que regular y normar, antes que decirle a la gente qué tiene que hacer, le enseña a uno o le da herramientas para el hacer, para entender qué se hace, no para decirle uno qué tiene que hacer, cómo se hace, si es en ese sentido, sí. ¿Alguna otra intervención? Sí, vale. A propósito del curso de sofística, estaba comentando con Sergio que por lo visto los primeros 3 textos que vimos está esta pretensión universal que aparece, siempre pasa. Sin embargo ya la retórica no,
Y más bien, si aceptamos la tesis de la antistrofa, parece que debemos pensar el conocimiento filosófico, efectivamente, desde la retórica. ¿Eso sería igual, desde su interpretación, una lectura platónica, o esa sería efectivamente Aristóteles separándose y marcando distancia de Platón? Yo creo que el aquí es fundamental, es una apuesta radical. O sea, ahí no siquiera que todas las retóricas son, no, es, punto. Entonces, quizás hasta más universal como afirmación que las otras. Ahora, yo no quise meter aquí Platón, evidentemente porque es otra cosa. O sea, hay muchos rasgos platónicos, digamos, en los otros textos, y aquí no, pero yo no sé por qué tengo la impresión de que Aristóteles se siente en dialéctico, y probablemente me parece que vería a Platón como un retórico, pero es una hipótesis de buena voluntad porque yo en el texto que escribí puse que cualquiera de los dos se ofendería. Uno porque me digan dialéctico cuando yo estoy haciendo ciencia, y el otro que me digan retórico cuando yo estoy haciendo filosofía. Pero yo creo sinceramente que este texto también es de orden universalista, por ese carácter de decir un es, que es muy atrevido, digamos. Es peor, es que, ve que los anteriores dicen, por ejemplo, el de la política lo vemos, el otro parece, y claro, el primero de la metafísica pero ese es un es así, muy relacionado con la naturaleza y ese tipo de cosas. Sí, Les tengo que hacer la pregunta sobre Pantheos Anthropoi, usted sabe, supongo que la traducción de Heidegger es: en el ser del hombre yace esencialmente la tendencia por el ver. Yo quería preguntar qué le parece, porque los estudiantes que llevaron el curso de Heidegger conmigo dicen que van a sus cursos y usted los regaña cuando Heideggeran mucho en otras cosas. Sí, pues bueno, es clarísimo que Eidenei es ver. O sea, hablemos en hombre singular o hombre plural, digamos, ese pleito no. Y después podemos hablar de tendencia, con Oregonte, como a mí me gusta mucho más desear, porque tendencia, digamos, es cercano y no, es mucho más desear, que es como una cosa que surge. Ahora, pero Eidenai es claramente ver tentativamente, a lo mejor yo quiero ver los entes, o yo quiero verlo desde lo que yo veo, puede ser, pero en toda la tradición ese es el verbo de ver. Digamos, uno puede ser jorao, que es ver, ¿no? Se usa en ciertos tiempos como eito, por lo tanto tiene razón. Ahora, si es cargado en su sentido cuando yo digo ver y olvido que tiene el horizonte de a qué estoy viendo, y el que estoy viendo parece que en Aristóteles es atrevido, porque estoy viendo la naturaleza, no estoy viendo lo que veo con mis ojos. Entonces ahí tal vez había alguna lucha, porque quizás es conocer como viendo, pero sí, en eso Heidegger tiene razón. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces damos por terminada la actividad. Muchas gracias.